Llegó la hora de escuchar un mensaje, extraído de la poderosa palabra de Dios, en la voz del hermano Antonio Murillo. El bautismo es algo fundamental en la vida de todo cristiano. Por eso es necesario que todo cristiano se bautice para que así tenga una comunión íntima con Dios. Si te interesa este tema, entonces no cortes este video y acompáñeme hasta el final, que ya comenzamos. Suscríbete a este canal, una luz en mi camino. Bienvenidos a mi canal, soy Antonio Murillo y te voy a hablar de este tema importante acerca del bautismo. Pero antes quiero decirte que si no te has suscrito a este canal, aprovecha este momento para suscribirte. No te cuesta nada, solamente presiona allí donde está el botón de suscripción, es totalmente gratis. Da clic en la campanita para que YouTube te avise, te mande una notificación cada vez que suba un nuevo video. Entonces, comencemos. El bautismo es un acto de obediencia del hombre hacia Dios. Vemos que cuando Jesús resucitó, Él le aparece a sus discípulos y les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Y luego añadió: mas el que no creyere será condenado. Entonces vemos que el bautismo juega un papel importante, fundamental en el proceso de la salvación del hombre. Por eso todo cristiano tiene que ser bautizado, porque esto es lo que ordena la palabra del Señor Jesucristo, que todo aquel que se acerque a Dios se bautice. Entonces, esto es un acto de obediencia. No es como muchos consideran por allí, que el bautismo es algo que, es decir, no le dan la importancia que tiene el bautismo en la vida del cristiano. Pero vamos a ver a través de la palabra de Dios que la palabra de Dios sí le da una importancia fundamental al bautismo en la vida del cristiano. Vemos que Nicodemo era un hombre importante en su tiempo, era un hombre de los fariseos, era un principal entre los judíos, un hombre que tenía conocimiento de la ley de Moisés. Pero este hombre vino a Jesús de noche y le dice: maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Y vemos que Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, le habla que el hombre tiene que nacer de nuevo. Obviamente allí le está hablando que el hombre necesita ser bautizado, porque cuando el hombre se bautiza, ese hombre muere al pecado, vive para Cristo y se convierte en una nueva criatura. Entonces el bautismo es algo importante que no debe faltar en la vida de todo cristiano. Entonces cabe preguntarse: ¿para qué es el bautismo? El bautismo es para perdón de pecados. Vemos que Pedro, el día de Pentecostés, cuando estaba dando su primer discurso, los hombres que estaban allí escuchando el discurso le preguntan a Pedro, es decir, dice la palabra de Dios que al oír esto, los hombres se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro, a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le responde: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces vemos que Pedro les dice que se arrepintieran y que se bautizaran para obtener el perdón de sus pecados. Entonces el bautismo, amigos, queridos y estimados hermanos, es para el perdón de los pecados. El hombre
que quiera seguir a Cristo, el hombre que quiera comenzar una nueva vida en Cristo, necesita ser bautizado, porque esto es lo que ordena la palabra de Dios. No como muchos que no le dan la importancia al bautismo y dicen que el bautismo no es necesario en el proceso de la salvación del hombre. Pero la palabra de Dios sí muestra la necesidad que tiene el ser humano de ser bautizado para obtener el perdón de sus pecados. Entonces, cabe preguntarnos, o muchos se preguntan, ¿para quiénes es el bautismo? ¿Para quiénes es el bautismo? ¿O qué se necesita para ser bautizado? Pues el bautismo es para todo aquel que se arrepiente. El bautismo es para todo aquel que ha creído en Dios, porque esto fue lo que dijo el mismo Jesús: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Entonces el bautismo es para todo aquel que se arrepiente. Entonces, para el hombre ser bautizado, para aquella persona que ha creído en Dios, que se ha acercado al camino del Señor, para que sea bautizado necesita arrepentirse. Es decir, el arrepentimiento tiene que ver con dejar el pecado. El hombre no puede ser bautizado si sigue en comunión con el pecado, si sigue practicando el pecado. El hombre necesita desvincularse, cortar toda relación con el pecado, para que así sea bautizado y sus pecados sean completamente perdonados, porque de nada sirve que el hombre se bautice y después de bautizarse siga pecando. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 6, 1, 2. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Vemos que cuando el hombre se bautiza, muere al pecado. Cuando el hombre se bautiza, muere para sí. Cuando el hombre se bautiza, muere para el mundo. Cuando el hombre se bautiza, ese hombre comienza a vivir una nueva vida en Cristo Jesús, porque el bautismo es símbolo de muerte y resurrección. Cuando el hombre se bautiza, está muriendo al pecado, está muriendo para el mundo, está muriendo para sí mismo y está naciendo de nuevo, como le dijo el Señor a Nicodemo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces es necesario que el hombre se bautice, que el hombre, una vez que se bautice, igualmente corte toda relación con el pecado, porque ha nacido de nuevo, ha comenzado una nueva vida en Cristo y se ha convertido en una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces el bautismo es para aquel que se arrepiente. El bautismo es para aquel que reconoce que es un pecador. El bautismo es para aquella persona que tiene conocimiento de lo que está haciendo y entiende que está desobedeciendo a Dios. Por eso la palabra de Dios no aprueba el bautismo para los niños. Los niños no tienen de qué arrepentirse. Los niños no necesitan ser bautizados. Esto lo dice la palabra de Dios, porque el hombre cuando es niño no es dueño de sus propios actos, no tiene esa capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo. Podemos decir que el niño vive en esa etapa de inocencia. Solamente cuando el hombre es responsable y consciente de sus actos, es allí cuando necesita ser bautizado para el perdón de sus pecados. Hay personas que se preguntan: ¿cuántas veces puedo ser bautizado? ¿O cuántas veces se puede bautizar una persona? Sucede que hay personas que llegan al camino del Señor y en su caminar con Cristo vuelven a su vida del pasado y se apartan del camino.
y se van al mundo nuevamente y paran muchos años apartados en el camino. Pero nuevamente Dios trata con ellos y regresan al Señor. Entonces esas personas, hay personas de estas que para sentir que Dios los ha aceptado, para sentirse bien delante del Señor, piensan que necesitan ser bautizados. Yo quiero decirte, estimado hermano, que la palabra de Dios habla de un Señor, una fe y un bautismo. El bautismo que el hombre practica una vez, ese bautismo no es abolido. Ese bautismo es para toda la vida. Esto es lo que dice la palabra de Dios cuando nos habla allá en Efesios. Nos dice que hay un Señor, una fe y un bautismo. El bautismo es para toda la vida. Si usted se bautizó, no necesita volverse a bautizar. Lo que necesita nuevamente es volver al camino del Señor, estar en paz con Dios y tener esa vida de comunión con el Señor Jesucristo. Si este video es de bendición para tu vida, entonces compártelo con tus amigos, compártelo con tus familiares. Y si no te has suscrito al canal, aprovecha este momento para suscribirte. Dios te bendiga y te guarde. Y nos veremos en un próximo video. Ha escuchado un mensaje extraído de la poderosa palabra de Dios. Si ha sido de bendición para su vida, compártelo con tus amigos, regálanos un me gusta, y suscríbete a este canal. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.